y les invito que vayamos al libro de Juan. Hay 4 evangelios. La palabra evangelio significa buenas noticias. Es un mensaje de buenas noticias. Eso significa la palabra evangelio. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y estamos viendo el mensaje de los evangelios. Y hoy es la enseñanza número 12. Y por delante tenemos muchas, y hacia atrás viendo hemos visto varias cosas. ¿De dónde viene Jesús? Vimos la infancia de Jesús. Vimos acerca, y hoy vamos a ver algo más de Juan Bautista, de sus padres, Elizabeth, Zacarías, de qué hacía Juan, el encuentro con Jesús, y lo llamó el Cordero de Dios. Hay una mención de la Trinidad, y hoy también vamos a ver algo un poco más de doctrina tan preciosa de los discípulos y cómo Jesús llamó discípulos. Discípulos son estudiantes, seguidores, y hoy vamos a ver algunas personas que siguen a otros. Vimos la tentación de Jesús, las bodas de Caná, cuando Jesús llegó y purificó el templo que estaba lleno de vendedores de comercio, y él lo purificó. La última enseñanza que dimos y Diego nos dirigió fue un encuentro de Jesús y Nicodemo, Juan capítulo 3. Y hoy vamos a continuar en Juan capítulo 3, de Juan hablando de Jesús nuevamente. Recordando, Juan Bautista era primo de Jesús, un poco mayor. Cuando Elizabeth estaba embarazada, al poco tiempo María también recibió una anunciación de un ángel hablando de Jesús. Y no hay detalles de ello, pero pues eran familiares, no sabemos qué tan cercanos o no. Y Juan hablaba de él mismo, que él iba a preparar el camino para la llegada de alguien más importante. Ese más importante era Jesús. Y Juan capítulo 3, hoy vamos a tener la lectura y que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Dios tiene algo para decirnos a través de su palabra. Y vamos a leer desde el versículo 22 al 36 para terminar este capítulo en Juan capítulo 3. Este autor del libro de Juan es diferente a Juan el Bautista. Este fue Juan el discípulo amado, uno de los 12 discípulos. Juan el Bautista, él tuvo seguidores, pero no perteneció a los 12 discípulos. Posteriormente, él fue muerto por anunciar el evangelio, y por el contexto donde estaban en ese momento era un contexto de un imperio, de una opresión. El imperio romano era el que mandaba allí, y cualquier alboroto o alguien que se salía de las leyes y de la tranquilidad que quería establecer Roma podía ser perseguido, juzgado y muerto, como fue el caso de Juan. Y esta lectura que vamos a hacer, antes de ir a ella, piensen, y cada uno de ustedes mientras hace la lectura, mire qué personajes se mencionan allí. Y viendo los personajes que se mencionan allí, pues qué habla de cada uno de ellos, dónde estaban, y tal vez si para ese dónde estaban vamos a ir a este mapa. Este es Palestina, aquí está Jerusalén, muy cerca a Belén, allí está cerca el Mar Muerto, y el Mar Muerto se une por el río Jordán con el Mar de Galilea. A Jesús lo llamaban el Galileo, a pesar que nació en Belén, porque él en realidad su familia se crió en Galilea, le decían el Galileo, y este era un mar donde sucedieron muchas cosas y buena parte del ministerio de Jesús se desarrolló allí. Sin embargo, Juan capítulo 3, estamos aquí en Jerusalén, Jesús y Nicodemo, este encuentro, y la lectura que vamos a tener a continuación están fuera de la ciudad, o sea, están lejos de los centros poblados, en un lugar apartado, y en ese lugar apartado, discípulos de Juan le estaban siguiendo. Y también a Jesús ya estaba empezando a tomar fama, por decirlo de alguna manera, le estaban siguiendo y hablaban mucho de él. Y llama la atención que por qué las personas se iban de su casa, de su comodidad, a lugares apartados, al río, donde no había nadie, donde no había muchas cosas, porque estaban buscando algo. Y este mundo y muchas personas andan buscando algo o buscando a alguien. Las religiones son el intento del ser humano de buscar a Dios, pero el hombre está buscando a alguien, algo que llene un vacío que solo Dios puede llenar. Y muchas personas lo llenan con placeres, con cosas, con personas,
siguen a algo, siguen a alguien. Todos, si analizamos el día a día, mirando en la calle, mirando un parque, todos estamos siguiendo a algo o a alguien. Y parte de la respuesta que hoy busquemos en este texto es, ¿yo a quién sigo? ¿Yo qué sigo? Y nuevamente en este contexto geográfico, se alejaron de la ciudad y estaban por aquí en el desierto, estaban en algún lugar, estaba Jesús y sus discípulos, solo lo menciona brevemente, pero principalmente habla de Juan el Bautista y sus discípulos, y su búsqueda, y lo que ellos estaban siguiendo, y las preguntas que ellos tenían, y las respuestas que Juan Bautista les da a sus discípulos, pero que son respuestas también para nosotros hoy y para nuestra búsqueda. Ayer comentábamos con mi esposa que la noticia decía que en Monserrate el Viernes Santo subieron 20,000 personas. No sé si han ido a Monserrate, fuimos con los jóvenes hace como mes y medio, y igual arriba Monserrate no es muy grande, o sea, no es muy grande, pero imagínense, yo nunca he ido en una época de Navidad así lleno, pero 20,000 personas subiendo, 20,000 personas arriba, y son 20,000 personas que la mayoría de ellas no están por turismo, sino están buscando a alguien, están buscando a alguien. Y en esta ciudad 10 millones de personas están buscando a alguien. Y en este planeta 6 billones, 6,000 millones de personas están buscando algo o a alguien. ¿Qué estás buscando tú? Y en eso que buscamos, invertimos tiempo, invertimos esfuerzo, invertimos dinero, pero no se trata de nuestra búsqueda, sino finalmente si estamos aquí, es Dios el que nos atrae. Es Dios es el que nos busca. Somos como ciegos intentando encontrar algo que por sí mismo, por nosotros mismos no podemos encontrarlo. Es Él en su gracia y en su bondad que se muestra a nosotros, que da el primer paso, que envía a su Hijo. Y vayamos a la lectura. Juan, capítulo 3, del 22 al 36, después de esta introducción. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Esta es la tierra de Judea, al norte. Y estuvo allí con ellos y bautizaba. Entonces estaba Jesús con sus discípulos y bautizaban. El bautismo es una muestra externa de una fe y una convicción interna. Y estaban allí los discípulos bautizando. Adelantemos solo un poquito al capítulo 4, versículo 2. Donde hace referencia a cómo era ese bautismo. 4:2 dice, aunque Jesús no bautizaba, sino ¿quién hacía ese bautismo? Sus discípulos. O sea, Jesús mismo encomendaba a sus discípulos para bautizar. Y devolvámonos al versículo 22 del capítulo 3. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Esto es lo único que habla en ese momento de Jesús y sus discípulos. De aquí en adelante habla de Juan y sus discípulos. Versículo 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, que habían allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Entonces esto es como por esta zona, aquí está el río, y por esta zona estaban ellos. Y ellos dicen que Jesús estaba por esta zona, por Judea, luego está Samaria, y esta zona, estos lugares que hace referencia están por aquí. Estaban cerca Jesús y sus discípulos y Juan y sus discípulos. Y también venían y eran bautizados. Verso 24. Porque Juan no había sido aún encarcelado por el Imperio Romano. Versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. O sea, una discusión, un debate. Versículo 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, que significa maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y esto nos devuelve a Juan 1, donde fue el encuentro de Jesús y su primo Juan el Bautista en esta zona. Aquí fue donde ellos se encontraron y Juan habló que él le preparaba el camino, dijo que él era el Cordero de Dios, que él mismo no era digno ni siquiera de atar el calzado del que había de venir, y allí ellos se encontraron y allí Juan bautiza a Jesús. Entonces hace referencia de eso. Vienen los discípulos de Juan y en una actitud como diciendo, miren que allá también está Jesús bautizando. Aquel con el que nos encontramos aquel día, ahorita estaban separados en diferentes lugares y dicen,
él bautiza y todos vienen a él. O sea, muchos le buscaban, muchos dejaron los lugares, los centros poblados donde trabajaban su día a día e iban a un lugar apartado y le buscaban y vienen a él. Versículo 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y aquí denota algo como de que había en el corazón de estos discípulos de Juan, como de, aquí eso es como una competencia, a ver quién bautiza más. Si tú fuiste el que empezó a bautizar, o Jesús que vino después y él también está bautizando, como algo de envidia, como de mirando y él por qué hace y nosotros qué. Y respondió Juan como aplacando la situación. Y dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado. Diciendo, siguen a Jesús, porque lo que él tiene del cielo lo recibió. Y nada, y si muchos le siguen, pues como más o menos, no miren la situación, no me miren a mí, mírenlo a él. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado. Y eso también aplica a nosotros. Lo que tenemos en nuestra vida, lo que somos en nuestra vida, todo lo que tenemos, no lo podemos recibir si no fuere dado del cielo. Dios es que nos da el aliento, la vida, que nos permitió venir hoy aquí, que nos da la salud, que nos dijo, que nos invitó hoy acá, que nos animó hoy acá, que nos trajo hoy aquí, que nos dio el querer para estar hoy aquí, para estar atentos aquí, escuchando y buscando la voz de Dios para nuestras vidas. Eso viene del cielo. Todo lo que tenemos, la ropa, lo físico, lo espiritual, fue dado por el cielo, fue dado por Dios. Y eso lo decía en ese momento Juan, hablando de Jesús, diciendo, él tiene autoridad recibido del cielo. Versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y recordando el nombre de Jesús, fue el nombre que significa Dios salva, dado por sus padres. Pero Cristo no era su nombre. Si lo hablamos hoy día, hablando de la cédula de Jesús decía solo Jesús, no decía Jesucristo. Cristo fue un título que se le dio a él. Cristo, que significa un ungido, alguien apartado, alguien especial. Y el versículo 22 está hablando, dice, después de esto vino Jesús, hablando de su nombre, y en el versículo 28 Juan dice, yo no soy el Cristo, o sea, yo no soy, él sí es el Cristo, el título, lo que él es, el ungido, el Mesías, significa el Cristo, aquel apartado por Dios con un propósito especial. Eso significa Cristo. Y Juan dice, yo no soy él, es Cristo, es el que está ya bautizando, sino que soy enviado delante de él para preparar el camino, como ya lo habíamos leído antes. Versículo 29. El que tiene esposa, y aquí hace una analogía Juan, da un ejemplo para ilustrar esa situación. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Está haciendo referencia a que Jesús es el esposo y tiene una esposa. Y esa analogía la vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, mostrando a Cristo como el esposo. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. Y aquí está utilizando esa analogía. El que tiene la esposa es el esposo, hablando de Cristo. Más el amigo del esposo, hablando de Juan, dice, ¿qué hace el amigo del esposo? El que está a su lado, le oye, se goza grandemente. Más o menos diciendo, no estamos en una competencia, no es quién bautiza más, no es quién tiene más seguidores. Finalmente yo no soy el Cristo, Él es el importante, y como Él es el importante, yo me gozo en lo que a Él le pasa, en lo que Él hace, en lo que Él dice, en lo que Él enseña. Esa es la actitud que tiene Juan y que denotan sus palabras. Versículo 30. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Este pasaje podemos dividirlo en dos partes. Los discípulos de Juan hablan de Jesús y dicen,
él está bautizando, él está haciendo varias cosas. Luego Juan le habla a ellos de Jesús y dice que él crezca y que yo mengüe, podemos decir que es la primera parte. Y luego la segunda parte que abordaremos es que Jesús es la respuesta a la búsqueda que todos ellos estaban teniendo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Recuerdan cuando vimos de Juan el Bautista y de sus padres y cuando vimos un poco de la historia de los artistas a través de la historia, cómo pintan a Juan el Bautista? Cómo Leonardo da Vinci lo pintó y cómo muchos autores famosos en los museos en Europa, cómo pintan a Juan el Bautista. Ese es Juan el Bautista pintado por Leonardo da Vinci. ¿Qué tiene de particular él? Esta es otra pintura religiosa ilustrando a Juan el Bautista. Esta es otra pintura de él y otra más. Lo que tienen en común ellas, y me llamó la atención y lo vimos hace unos meses, es que él está apuntando a él. No se está apuntando a él. Está apuntando al que era más grande, el que había de venir, al Cristo, a Jesús. Y este versículo 30, Juan nos enseña también algo para nosotros hoy. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. En la búsqueda que tiene el ser humano, muchas de las respuestas a veces se buscan en sí mismo. Búsquedas egoístas, logros personales, tener, hacer, mostrar. Las redes sociales están llenas de ello. Las redes sociales, muchas de ellas buscan lo que yo tengo, lo que yo hago, lo que yo logro, y es una muestra digital de lo que hay en el corazón humano. Pero Juan Bautista, yo creo que él no tendría en redes sociales, decía, yo no quiero mostrarme nada, es necesario que yo mengüe, que yo me vea menos, y que sea él el que crezca. Y poco a poco el ministerio de Juan, aunque vino primero que Jesús, fue menguando, fue menos visible, y él preparó el camino para que el gran protagonista viniese a tomar su lugar, Jesús. Y esta misma actitud, yo creo que también debemos tenerla nosotros. Es necesario que yo mengüe, que no piense en mí, que no sean mis intereses, que no sea primero yo, sino que crezca Él, que Él sea el primero, el único, que Él sea Dios, que Él sea Señor en mi vida. Y Juan calmó a sus discípulos tal vez en una posible contienda competencia que se pudo haber dado, una posible división también que se pudo haber dado. Y él dice, no se trata de mí, no se trata de mi ministerio, se trata de Él. Por eso es necesario que Él crezca, que Él sea glorificado, que Él sea reconocido como Dios y que yo mengüe. Y ahora nosotros, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos nosotros menguar? ¿Cuál es nuestro ejemplo? ¿Quién es nuestro modelo? ¿Quién es nuestro referente? ¿Quién es nuestro patrón? Y estos días hablaba con alguien que la palabra patrón hoy día tiene una connotación negativa. Y si le preguntan qué es el patrón, pues muchos hablan, no, pues Pablo Escobar, o habla el de la pandilla, alguien malo. Pero finalmente el patrón es el modelo, es el ejemplo, es el quien se debe imitar. Y en este mundo se tergiversa y se muestra como un líder negativo, pero finalmente nosotros a quien debemos imitar en esta actitud de menguar, de humildad, a Jesús. Él es nuestro modelo, Él es nuestro patrón, Él es el que debe ser exaltado. Y manteniéndonos aquí en la lectura de Juan 3, vayamos a Filipenses 2. Y allí muestra la actitud que Cristo mismo tuvo en su vida. Filipenses 2, y que esta lectura te permita ver el ejemplo de Cristo, cómo Él menguó, cómo Dios lo exaltó, pero finalmente ese es un modelo, un patrón para nuestras vidas. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el bien de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo menguó Jesús? Él menguó, versículo 6. Estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que se aferrarse, sino que menguó y se despojó a sí mismo. Y tomando forma de siervo, hecho semejante de hombre, se hizo un ser humano como nosotros. Estuvo en esta tierra como nosotros, sintió como nosotros, fue tentado en todo. Se hizo siervo, no solo se fue hombre, sino se hizo siervo, un servidor. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él menguó por nosotros. Él nos consideró superiores a él mismo. Como decía también el versículo 3, él buscaba glorificar al Padre. Y ese ejemplo de Jesús es lo que Juan mismo está hablando para su propia vida. Y ojalá cada uno de nosotros podamos también proponérnoslo para nuestra propia vida. Que Él crezca en nosotros y que nosotros menguemos. Que seamos siervos, que seamos humildes, que dejemos a un lado el orgullo, que perdonemos, que pensemos en los demás, que sacrifiquemos si toca. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Cómo? Como Jesús. ¿Dónde? Donde quiera que Él me ponga. Si yo soy madre, si yo soy esposa, si yo soy un joven, una joven soltera, donde Él me lleve. No solo en la iglesia, en la casa, en el trabajo, que yo mengüe, que Él crezca en la universidad, en el estudio, con muchas personas, en el Transmilenio, con pocas, donde Él me lleve. ¿Cuándo? Cada vez que tenga oportunidad para hacerlo, que Él crezca y que yo mengüe. ¿Con quién? Con mis prójimos. ¿Quién es el prójimo? La palabra prójimo significa próximo. El prójimo más cercano en mi vida es mi esposa, son mis hijos. El prójimo más cercano en tu vida, ¿quién es? ¿Tus padres? ¿Tus vecinos? ¿Con quién debemos nosotros menguar y permitir que Cristo crezca en nosotros? Con nuestros hermanos, donde Él nos lleve cuando Él dé la oportunidad, con quien esté a nuestro alrededor. Y la segunda parte, del versículo 31 al 36, habla de la respuesta. Les mencionaba que todos estamos en una búsqueda. Los discípulos en ese momento estaban en una búsqueda. Algunos seguían a Juan hasta ese momento. Uno de los discípulos de Juan después siguió a Jesús, que se llamaba Andrés. Y luego Jesús con sus discípulos estuvo varios años y hubo multitudes que le seguían. Algunos le seguían por un tiempo y después se apartaban. Otros siguieron y permanecieron en lo que Él enseñaba. Y no solo en sus palabras, no solo en las enseñanzas verbales de Jesús, sino en las enseñanzas que Él mismo mostraba y ejemplificaba en su propia vida. Leamos versículo 31 al 36. Dice, el que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. Y el que viene de los cielos es sobre todo. Y el que vio y oyó, esto testifica,
y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio está testigo a que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en estos versículos hay 5 razones. Podemos profundizar y tal vez encontrar más, pero quería puntualizar en 5. Versículo 31. Porque Él es la respuesta. El que viene de arriba es sobre todos. Jesús es de origen celestial. Él es 100% Dios, 100% hombre cuando estuvo aquí en la tierra. Pero en ese momento Juan estaba reconociendo que él venía de Dios. Y dice, y hace un contraste, ¿cómo es quien viene de Dios y quien es de esta tierra? El que viene de arriba es sobre todos, Él es superior a todos. Y por eso la introducción, hablando de las búsquedas, que tal vez sea la búsqueda que tú estés haciendo, o el vacío que tú estés sintiendo, Él es superior. Él fue enviado por Dios. Él es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. ¿De qué hablas tú? Juan, en ese momento cuando sus discípulos vinieron a hablarle, pudo hablarle de muchas cosas, pero él les habló de Jesús, no les habló de sí mismo, les habló del que venía de arriba, del que era más importante, del Cristo. Dice, el que es de esta tierra se queda en las cosas terrenales, y a veces para nosotros el día a día nos absorbe y nos quedamos hablando de lo terrenal, y está bien, porque vivimos en esta tierra, pero no debemos perder la perspectiva espiritual, la perspectiva eterna, la perspectiva celestial de Jesús, el que viene de arriba. El que viene del cielo es sobre todos. Y aquí está Juan exaltando y reconociendo la divinidad y de dónde venía Jesús. Versículo 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Jesús conoce lo verdadero por experiencia propia. Él es Dios mismo de primera mano. Y Él viene ahora a dar testimonio de lo que Él ya conoce. Él viene a presentarnos al Padre. Y hay un pasaje paralelo que algún día llegaremos allí. Hoy solo haremos una lectura de Él. Vayamos Juan, un poquito más adelante. Juan capítulo 14. Donde Jesús mismo recalca este mensaje. Ya no Juan el Bautista hablando de Jesús, sino Jesús mismo hablando de su propósito, de su misión, de lo que Él significa para nosotros. Juan 14, Jesús les está hablando a sus discípulos. Vamos a leer hasta el 11. Jesús le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras.
Y aquí está Jesús hablándole a sus discípulos, que Él y el Padre son uno solo, que Él testifica, Él de primera mano es Dios, es de origen celestial, es superior. Versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. El Padre envió al Hijo, envió a Cristo, y Él habla de estas palabras. Y este pasaje, como algunos pocos joyas preciosas en la palabra, mencionan al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo en una misma escena, y este es uno de ellos. Versículo 34, leámoslo nuevamente. Porque que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Aquí habla del Espíritu Santo. Jesús hablaba por el Padre, estando lleno, estando pleno del Espíritu Santo. Y hablando como una relación estrecha, siendo uno solo. Y algo bello de la Trinidad es la unidad perfecta. La Trinidad es la triunidad. 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu, siendo uno. ¿Eso qué nos enseña a nosotros? La unidad. La unidad en el matrimonio, siendo 2, ya no son 2, sino son una sola carne. La iglesia, somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. La Trinidad es el mejor ejemplo de unidad. Y aquí vemos cómo el Padre envió al Hijo para dar testimonio, para dar verdad, como Él era lleno del Espíritu. Versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Recordemos que quien está hablando aquí es Juan. Juan ya conocía de esa manera a Jesús como el Hijo de Dios. Y dice, el Padre que le ama a Dios Padre, lo envió como el Cristo, como el ungido, como el Mesías, como el prometido. Imagínense en la cara de los discípulos en ese momento, los seguidores de Juan, diciendo, pues veníamos hasta este momento siguiéndote a ti, pero tú mismo estás diciendo que lo debemos seguir es a Él. Él es Dios, Él es el Cristo, Él es la respuesta. Para ellos en ese entonces y para nosotros también hoy. Y pensando en ello, hay un par de pasajes bellos que hablan acerca de el cumplimiento del Mesías, del Cristo, con respecto al Espíritu. Y miremoslo un poquito atrás, en Juan capítulo 1, 32 y 33. También dio Juan testimonio diciendo, este mismo Juan Bautista, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. Y yo no le conocía, pero que me vio a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y ese es el momento del bautismo de Jesús, donde aparece también el Padre diciendo, mi Hijo en quien tengo complacencia, pero también el Espíritu descendiendo sobre él, de una manera visible, de una manera palpable a todos los que eran testigos allí. Y vayamos y vamos a ver 3 versículos en Isaías, al Antiguo Testamento. Isaías capítulo 11, haciendo referencia justo de ello, como el Espíritu de Dios. Y esto es algo que podemos decirlo hoy fácil, ¿no? En el creyente habita el Espíritu Santo, pero eso no siempre fue así. Eso es un regalo que tenemos hoy, que Cristo dio hoy al creyente. Pero antes, esto no era así. Isaías capítulo 11. En algunas Biblias, el título que aparece allí dice el reinado justo del Mesías. Y Mesías es el Cristo. Y el versículo 2 dice, si quieren esperemos que todos lleguemos allí. Vamos al 2. Isaías es un profeta que estamos también estudiando aquí. Es el profeta que tal vez más referencias hablaba del Mesías, del Cristo y cómo iba a venir, cómo iba a ser él. Y acá habla justamente de lo que estamos viendo en Juan, como Isaías siglos antes hace referencia de esto. Versículo 2, 11:2 dice, y reposará sobre él, sobre el Mesías, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia,
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cómo es ese espíritu que vivía en Jesús? Pero también esa promesa del Espíritu Santo que Jesús vivía a plenitud es una promesa también para nosotros como creyentes. Si menguamos nosotros y Él crece, esto es lo que va a crecer también en nuestra vida. Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. Finalmente, a Él es quien queremos conocer. Él es nuestro modelo, a quien queremos imitar. Él es nuestro patrón. Y vayamos en Isaías capítulo 42, un poco más adelante. 42:1. Solamente vamos a leer este. Isaías 42:1 dice nuevamente, y aquí el título en algunas Biblias dice el siervo de Jehová, haciendo referencia a este futuro Mesías. En la época de Juan Bautista fue una realidad. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y en ese momento vimos cómo fue evidente que Jesús, y Juan lo reconocía, era lleno del Espíritu. Y un último pasaje en Isaías es en capítulo 61. Isaías 61, versículo 1. Y estas son palabras que Jesús más adelante lee refiriéndose a él mismo, pero en este momento hablan de una profecía de un cumplimiento futuro. El Espíritu de Jehová, o el Espíritu del Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. La búsqueda no es nuestra. Él fue el que vino por nosotros a traernos buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y tal vez aquí hay algunos quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y también aquí alguien esté cautivo de alguna adicción, de alguna situación, de algún sentimiento, y a los presos apertura de la cárcel. Algunos puede que teniendo libertad en realidad estemos siendo prisioneros de algo o de alguien. Algunos son prisioneros del dinero, algunos son prisioneros del trabajo, algunos esclavos de la apariencia, esclavos de algún pecado. Él vino a traer libertad, Él vino a sanar, Él vino a los quebrantados de corazón a traernos consuelo. Jesús lleno de su Espíritu. Lo que fue profecía en Isaías, aquí se estaba cumpliendo. Y Juan lo estaba anunciando, no soy yo, es que yo mengüe, que Él crezca. Jesús era supremo porque el Padre le había concedido tal posición, versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y en Filipenses 2 lo leíamos como Él se humilló, se hizo hombre, se hizo siervo, fue a la muerte, muerte de cruz, y luego Dios Padre lo exaltó. Y esa es la actitud que también nosotros debemos tener. No considerarnos a nosotros mismos, considerarnos siervos, siervos de Dios. No pensar en nosotros mismos, servir a los demás, servir a nuestro prójimo, servir a Dios mismo. Y el versículo 36 es como reitera lo que vimos en Juan, en la lectura de Juan y Nicodemo. Juan 3:16, leámoslo y repasamos lo que vimos hace unas semanas. Juan 3:16, un poco más atrás. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está hablando Jesús. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas,
Amaron más otras cosas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad y viene a la luz para que sea más manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y aquí está hablando Jesús y luego viene el relato que hoy estábamos leyendo. Y Juan termina reiterando un mensaje similar y es el versículo 36. Juan diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, y en algunas versiones la palabra creer aparece obedecer. ¿Quién en su Biblia aparece allí obedecer? Los que tienen Biblia en las Américas, es la traducción. Esta creencia no es una creencia pasiva, sino es una creencia que se manifiesta en los hechos, en los actos. Eso es la obediencia. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. No por mérito de la persona, no por mérito del que aparentemente busca, sino porque Dios es el que busca. Dios es el que envió a su Hijo, Dios es el que adopta. Dios es el que nos da la fe, Dios es el que nos tiene aquí, nos tiene expuestos hoy a su palabra. Y si creemos, tenemos vida eterna. Pero si rehusamos creer, es decir, si no obedecemos, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida eterna. Y hay muchos, y como en la lectura que hacíamos, buscan las tinieblas, buscan meramente las cosas de este mundo, no van más allá. Depositan su fe, su confianza en sí mismos o en otras cosas o en otras personas, rechazando al Hijo. ¿Qué sucederá con ellos? No verán la vida. No tendrán vida eterna. Nuestra vida es temporal y a veces se nos olvida. Vivimos como si creyéramos que fuéramos a tener muchos años, pero no sabemos cuándo puede terminar. Pero después de esta vida terrenal viene una vida eterna, que puede ser eternamente junto a Él por creer en el Hijo, o eternamente sin ver la vida, separado de Él. ¿Y eso qué es? El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Es estar eternamente recibiendo la ira de Dios. ¿Eso qué es? El infierno. Un lugar de lloro, de crujir de dientes. Pero hay esperanza. Y nosotros aquí todos, al estar en este lugar, al haber escuchado este mensaje, ya somos responsables de haberlo escuchado. Ahora está en nosotros creerlo para vida eterna o rechazarlo para condenación eterna y estar eternamente separados de Él. Esto lo hemos visto varias veces, pero nuevamente aquí aparece porque es una invitación a creer. ¿Y qué es creer? Creer no es solo conocer algo o conocer a alguien, como estamos hablando aquí de Jesús. Es que ese conocimiento que tengo no sea una historia, sino sea una convicción profunda. Es de algo que yo conozco y estoy convencido de ello. Y como estoy convencido de ellos, deposito mi confianza en Él. Ya no quiero vivir para mí. Es lo que ojalá le estés diciendo a Dios. Quiero menguar yo y que seas tú en mí, tú a través de tu Hijo. Deposito mi confianza. Creo en Jesús, en su obra sustituta, su obra salvadora por mí. Es conocerlo, estar convencido de ello, depositar mi confianza y esa confianza después se manifiesta en conducta, en obedecer, en seguirle. Después de este momento, los discípulos de Juan ya no fueron más discípulos de Juan. Fueron sobre todo discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, porque Juan les mostró el camino, no es a mí. Yo antes debo menguar, es a Él. Y es la invitación para nosotros hoy. Que menguemos, que reconozcamos nuestro pecado, que reconozcamos también, como leíamos, que todo lo que tenemos nos ha sido dado, que nada de lo que tenemos en verdad es nuestro, es prestado, como dicen algunos. Esta vida terminará,
pero que hay una vida eterna y que lo que hagamos en esta vida tendrá una trascendencia eterna, principalmente si es creer en Él, en obedecerle, en que Él crezca y yo mengüe. Señor Dios, gracias por este tiempo. Gracias por esta mañana, por esta meditación de tu palabra. Y gracias por haber enviado a tu Hijo. Gracias por que tú nos buscaste, que tú diste el primer paso, estando nosotros como humanidad perdidos, apartados, buscando por donde no era. Pero eres tú quien nos busca. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Gracias porque Él es el camino, la verdad y la vida. Porque nadie puede ir al Padre si no es por tu Hijo. Y gracias por lo que Él tuvo que hacer para abrir este camino. Ser un sacrificio que fue allí a la cruz siendo inocente, llevando nuestros pecados, siendo el justo. Hoy reconocemos ello y lo creemos. Y lo creemos no solo como algo intelectual, sino como algo en lo que estamos convencidos. Y también marca nuestra forma de vivir. Gracias por tu Espíritu. Gracias porque habitaba plenamente en Jesús. Y gracias porque ese Espíritu también habita en el creyente y nos permite vivir de esta manera, Señor. Ayúdanos. No podemos hacerlo si no es contigo. No podemos hacerlo si no es por ti. Permítenos ver la vida de una manera diferente. Que tú seas nuestro Dios, nuestro Cristo, nuestro Jesús Salvador. Si hay alguien aquí, Señor, que aún no haya entendido, aceptado esto, este tiempo sea el momento en que reconozca que todo lo que tiene ha sido dado por ti. Pero lo más valioso que puede recibir un ser humano es a Jesús como Salvador. Y que nada de lo que tiene es tan valioso como Jesús, ni vale tanto la pena, ni estará en la eternidad como Jesús. Gracias por tu Hijo. Gracias por este tiempo y permite que nosotros día a día tengamos este objetivo de ser como tu Hijo, menguar nosotros y que Él crezca para ser mejores hijos de Dios, mejores esposos, mejores padres, mejores hermanos, mejores miembros de esta iglesia, mejores trabajadores, mejores siervos e instrumentos tuyos para tu gloria. Es nuestro propósito, nuestro anhelo, y te pedimos tu ayuda porque sin ella no podemos. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén.